Bueno, vamos a ver lo que es el backend development, o mejor dicho, el desarrollo backend. Y esto es muy importante, ya que si estamos aprendiendo a hacer un full stack, que significa aprender a desarrollarse como un frontend developer y un backend developer, tenemos que aprender qué lo que es conceptualmente. Lo hemos visto al principio, pero vamos a repasarlo antes de ver las tecnologías para desarrollar en el apartado del backend. Y bueno, vamos de lleno. ¿Qué es lo que es el backend en realidad? Bueno, el backend, como bien dice acá, es la parte del software que no se ve, pero que hace que todo funcione. Es el servidor donde ocurre la lógica, la comunicación con base de datos, la validación, la seguridad de una aplicación. Y el backend se comunica con el frontend, que también le podemos decir cliente, a través de APIs, APIs, Application Programming Interface, también dicho en, en inglés entero. Bueno, usando el protocolo HTTP. Y bueno, vamos a ver a nivel conceptual cómo funciona esto. Bien, primero, a ver, un segundo. Bien, entonces tenemos lo que es el frontend y el backend. Y acá lo estamos ilustrando como si fuera una cocina. Una cocina como si fuera un restaurante, mejor dicho. Y bueno, entonces, si tenemos a nivel de concepto un restaurante, podemos decir que el cliente, el cliente, como acabamos de ver que es el frontend, sería la persona que viene, ve la carta, que interactúa con una mesa, con todo lo que se ve cuando uno entra al restaurante. Eso es el frontend. Eso es el cliente también. Y luego, esta persona que desea comer o que desea pedir lo que sea, va a interactuar con la cocina, o sea, con el backend, a través de un mesero o un mozo. Entonces, el cliente va a hacer una petición, va a comunicar lo que desea de la cocina indirectamente a través del mesero. Le va a decir, ok, a través del frontend, que digamos que sería lo visual, sería la carta, donde esté la persona, le va a comunicar al mesero que desea, no sé, una hamburguesa o una pizza. Entonces, el mesero va a ir a la cocina y se lo va a comunicar a los chefs, se lo va a comunicar a todo el equipo que está dentro de la cocina, que sería el backend, para preparar todo lo que necesita y ahí se va a producir un montón de lógica de cosas para producir el plato, la comida, lo que desea el cliente, la persona. Entonces, esto es una manera de entenderlo conceptualmente muy fácil, de que el backend sería todo lo que está detrás del desarrollo. Sería todo lo que le da vida a la aplicación, como acabamos de leer hace un poco, que es lo que no se ve, pero hace que todo funcione, como si fuera un restaurante. En el restaurante entonces lo que no se ve es la cocina, el chef cocinando, los ingredientes, las herramientas también. Y básicamente eso a nivel conceptual es el desarrollo backend, es todo lo de atrás lo que hace que funcione todo esto. Por ejemplo, esta aplicación de Miro, mira, tuve que deslizar el mouse y aparecieron estas cosas. Este es el frontend. Si yo, por ejemplo, yo estoy en mi cuenta acá en esta aplicación mostrando esto y para acceder a mi cuenta tuve que venir a una página, tuve que loguearme con mi mail, mi contraseña y comunicarme al backend para obtener los datos de mi cuenta, mi foto, mis cosas guardadas y mostrarlo en la página. Entonces básicamente eso es. Y nos comunicamos a través de una API, que ya lo vamos a ver más adelante que lo que es. Entonces, si entramos más a detalle, entonces la metáfora que usamos fue de un restaurante, que el cliente sería, también le decimos el frontend, que no únicamente es un navegador, como estamos viendo ahora, puede ser una aplicación mobile que nosotros nos descargamos en nuestro teléfono, una aplicación que... Uy, vamos a bajar un poco, ahí va.
puede ser una aplicación que nos bajamos en nuestro teléfono de forma nativa, que de la App Store, de la Play Store, de donde sea. Eso sería un cliente también que se comunica a un backend para obtener datos, una base de datos. O puede ser hasta incluso una heladera inteligente que, no sé, que se comunica a través de una API para obtener, no sé, alguna información o algo, o la temperatura o lo que sea. Entonces, el mesero es la API, que es el que lleva las peticiones que hace el frontend al backend. Y ¿se acuerdan cuando nosotros hicimos la aplicación de Pokémon? Donde nosotros estábamos buscando información de los Pokémones a una API. Estábamos haciendo peticiones a una API. ¿Se acuerdan? Bueno, es eso exactamente. Ese era hermoso. Nosotros íbamos, pedíamos información de los Pokémones y nosotros los mostrábamos en nuestro frontend, en nuestra página. Y bueno, y la API por detrás va a hacer toda la lógica para comunicarse a una base de datos, obtener esos datos y un montón de cosas. Entonces, la cocina sería el backend. Entonces, el desarrollo de backend sería todo lo que está en la cocina, que sería básicamente donde se procesa todo. Todo. Bueno, luego tenemos el chef, que serían los endpoints, puede ser. Los endpoints, ¿se acuerdan? Nosotros hacemos una petición a un endpoint, por ejemplo, cuando nosotros estábamos haciendo la aplicación de Pokémon, eh, API barra Pokémon. Bueno, eso es un endpoint, es una ruta donde nosotros obtenemos datos. Acá tenemos que los chefs, bueno, podrían ser los endpoints o los desarrolladores que escriben la lógica en esos endpoints. Luego los ingredientes que serían los datos en la base de datos. Tiene sentido, por ejemplo, si una persona desea una pizza, se lo comunica al mesero, hace una petición a través del mesero de la API y en el backend nosotros el endpoint, la ruta, ahí dentro tiene la lógica para ir a la base de datos y obtener el ingrediente de la pizza, que sería una harina, todas las cosas que tenemos almacenado en la base de datos. Podemos decir que esos serían los ingredientes, la harina, el queso y un montón de cosas para hacer la pizza. Entonces, ¿se entiende? Y el backend developer hace todo eso. Digamos que hay desarrolladores que se especializan más en lo que es la base de datos o un servidor y un montón de cosas. Entonces, los implementos, o podemos decir más los utensilios, las herramientas serían, pueden ser las librerías y dependencias que tenemos en un desarrollo de backend. Y bueno, también algo muy bueno a tener a nivel conceptual es que la receta sería el framework, la guía de cómo cocinar correctamente, de cómo orquestar toda la cocina. Eso podemos decir que es un framework. En el backend también tenemos varios frameworks, que básicamente es eso, es un modo de cómo trabajar, de cómo armar todas las cosas, cómo nos comunicamos a la base de datos, cómo creamos la ruta, cómo hacemos básicamente todo. Y para eso, bueno, hay un montón de frameworks. ¿Se acuerdan que en el frontend teníamos el framework de React para crear la aplicación que ya nos da como una estructura de cómo hacer las cosas? Bueno, también existe Angular, un montón que son las que vimos en el frontend. Bueno, en el backend tenemos esto, entonces. Tenemos otros frameworks para em, tener la estructura de cómo vamos a hacer todo el desarrollo. Y bueno, entonces, un rol de un backend no diseña pantallas, no diseña la interacción que tiene con el usuario. Por ejemplo, si nosotros estamos en la página de Facebook, nosotros hacemos clic, hacemos un montón de cosas, todas esas pantallas no las desarrolla el backend, las hace el frontend. Y bien, el backend escribe el código que le da vida a esas aplicaciones. Entonces, sus tareas principales, acá anotamos varias. Tenemos escribir la lógica del negocio, reglas de cómo debe comportarse el sistema, validar datos. Por ejemplo, si volvemos al punto anterior de la lógica del negocio, si vamos al TikTok, todo ese algoritmo, todo lo que está por detrás, es gracias a un backend o de ChatGPT, todo eso es impresionante. Entonces, tenemos de validar datos, de crear, de administrar rutas, endpoints, las APIs, autenticación, autorización. Tenemos un montón de tareas que puede hacer un desarrollador backend
bases de datos, desplegar y mantener los propios servidores, que es donde va a estar las APIs y todo esto. Bien, colaborar con roles como el DB-admin, que eso sería el administrador de base de datos, DevOps, que son los que manejan todos los servidores, dónde vamos a tener la API, dónde vamos a tener todo esto, o los de QA, que son básicamente los que crean los testing, o sea, los que desarrollan para que tengamos nuestro código de calidad. Y bueno, tenemos ahí en resumen la lógica, seguridad, API, base de datos, servidor, lo que tenemos en la nube, donde vamos a almacenar nuestro servidor, que básicamente es una computadora, donde vamos a tener nuestra base de datos y bueno, todas estas cosas es lo que puede hacer un desarrollador backend. Es verdad de que hay desarrolladores que se especializan en, en estos puntos más específicos. Sí, sucede eso, ser un desarrollador más de cloud o más de servidor o un DB admin, que es el de la base de datos. Y bueno, como habíamos visto, por ejemplo, ahora avanzamos con otro punto, el frontend o un cliente se va a comunicar a través de varios protocolos, pero para hacerlo simple, ahora vamos a ver esto del HTTP, hacer una petición HTTP que recuerden que nosotros cuando creamos la aplicación de Pokémon, nosotros nos comunicamos a través de una petición HTTP de este protocolo. Entonces, bien, el flujo típico fue que el frontend, la página que hicimos, envía una petición al backend, hace un get a la ruta de API barra Pokémon y el backend recibe esa petición, procesa, hace un montón de lógica, busca los datos a la base de datos y devuelve una respuesta. Bien, una respuesta así, no sé si se acuerdan. Entonces, este sería un ejemplo de un código en el apartado backend de la API, de la ruta, de esta ruta. Por ejemplo, sería, esto es una librería Express, esto está hecho con JavaScript. Y bien, acá tenemos, por ejemplo, acá estamos iniciando esta, las rutas con Express. Acá definimos la ruta de API barra Pokémon. Estamos diciendo que esto es un get, o sea, cuando un cliente o un frontend nos haga una solicitud get a esta ruta, vamos a responder con estos datos. ¿Ven? Acá, bueno, hacemos app.listening, que estamos diciendo que vamos a iniciar esta API, o sea, vamos a estar corriendo, vamos a estar observando por peticiones, ¿ven? Servidor corriendo. Y bueno, tecnologías del backend, hay un montón de tecnologías del backend. Lenguajes comunes, el que uso y mi favorito es JavaScript porque aprender JavaScript nos permite desarrollar en el frontend, backend y es una navaja china o navaja suiza, no sé cómo se dice. Entonces, tenemos JavaScript para crear todo esto, para crear un servidor, para conectarnos a una base de datos, para crear esta cocina. Y bueno, eso también gracias a la tecnología Node.js, que esto es porque JavaScript funciona en el navegador. Funciona gracias a que nosotros lo corremos en el navegador. Si nosotros lo sacamos del navegador, tenemos que utilizar Node.js para correr JavaScript. Bueno, sin entrar tanta profundidad, podemos usar Python también con esos frameworks que tenemos ahí nombrados. FastAPI, Django, bueno, Java con Spring, PHP, con Laravel, Go. ¿Ven? Ahí tenemos un montón de tecnologías para que nosotros podamos crear la cocina, como acabamos de ver. Y bien, tenemos estos frameworks para crear, por ejemplo, estas API y como habíamos visto, para definir la receta de cómo vamos a crear las cosas. Bueno, tenemos Express.js, que está muy bueno, es muy minimalista. Tenemos Nest.js, Fast API, Spring. Y bueno, obviamente cada tecnología va a tener su propio framework. Entonces, amigos, eso es un pantallazo de nosotros cómo desarrollamos en backend. Muy importante que entendamos conceptualmente dónde entra toda esta etapa y por qué vamos a aprender JavaScript con Node.js, por qué vamos a crear una ruta. Entonces, es muy importante entender esto. Todo esto es, digamos, más la punta del iceberg porque, como hemos visto, tenemos la base de datos, que ahí es todo mundo, lo de servidor, lo de cloud, pero un desarrollador full stack es alguien que sabe desenvolverse en todas estas secciones, pero no es tan, digamos, em,
con unos conocimientos tan profundos de manera vertical en todas las áreas. Sí, es súper recomendable que nos especialicemos en algo, pero primero tenemos que aprender todo. Así que espero que les haya gustado y a meterle. Let's go.